Entonces fíjense bien, hoy vamos a analizar del capítulo 1, ya analizamos versículo 1, 2, 3 y 4, también está en el canal de YouTube, y hoy vamos a analizar del versículo 5 al 8. Ahora miren, voy a darle lectura a los primeros 5 versículos yo solo, a los primeros 4 versículos yo solo, y en el versículo 5 al 8, ahí te voy a dar la indicación, ahí quiero que leamos todos juntos esos versículos para poder adentrarnos, ¿vale? Entonces, ya con esto en mente, vamos a empezar, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 1. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esos versículos ya los analizamos. En esencia, aquí lo que está diciendo Santiago, hermanos, ¿están bajo pruebas? ¿Están de pronto viviendo situaciones adversas? Les está escribiendo a creyentes judíos que comenzaron en la iglesia bíblica misionera en Jerusalén, pero después hay persecución y tienen que huir a causa de su fe. Entonces algunos empiezan a huir hacia el norte de lo que hoy conocemos como Israel. En ese momento estamos hablando de la zona de Judea, Samaria. Algunos están incluso pasando o atravesando a la zona de Asia. Y entonces llegan a esas comunidades y estamos hablando que la primera iglesia judía o cristiana que se establece en Jerusalén, nos vamos a más o menos alrededor de 6,000 miembros. Y dimos algunas cifras porque en algún momento dado, el libro de los Hechos nos dice que en un momento dado se convierte en 3,000 personas. En otro momento se convierte en 4,000 y la suma va, y de alguna forma los creyentes se van sumando y todos están en Jerusalén. Pero entonces tenemos una persecución, primeramente es una persecución espiritual y después es una persecución política, y en esa persecución política que la registra Hechos capítulo 8 versículo 1, es cuando estos, vamos a pensar, 6,000, 8,000 miembros de la iglesia en Jerusalén, ¡fum!, salen dispersos, salen perseguidos. Y entonces en esa persecución tienen que dejar sus casas, sus pertenencias, sus negocios, familiares que no son creyentes, van huyendo, pero piensa un poquito en este lector que está recibiendo esta carta. En esa huida están pensando, híjole, ¿a qué ciudad voy a ir? Y llegando a esa ciudad, ¿qué negocio voy a comenzar? Y no solamente están pensando por eso, sino además, ¿y mi familia qué les voy a dar de comer? Así que llegan a las comunidades, son judíos, y como los judíos de todos los tiempos, desde que comenzó el pueblo judío, un judío puede llegar a México y entonces la comunidad judía lo arropa y viene sin nada, y de pronto la comunidad judía hará la vaquita. Bueno, a ver, yo pongo tantas joyas, yo pongo esto, yo le pongo un local en la calle de Madero para que comiences, ya después nos irás pagando, pero hoy nos toca apoyarte a ti. Eso no es ajeno, lo que estoy diciendo no es ajeno a lo que tú has visto si vas a Ciudad de México. Cuando no un judío vende joyas, va a vender ropa, seguramente. Eso mismo se repite en la ciudad de Buenos Aires, en Nueva York, son empresarios de alguna forma. Entonces, en aquella época, hace 2,000 años, llegan estos judíos que son cristianos buscando de alguna forma el cobijo de la comunidad judía, solamente que la comunidad judía no apoya a estos judíos que están llegando a esa ciudad. ¿Por qué no los apoyan? Porque se han convertido a la secta del carpintero de Nazaret, Cristo. Entonces, imagínate, vas huyendo, de pronto esperarías que tus hermanos de sangre, judíos, te apoyen y no te apoyan. Pero además cuando te apoyan, no solamente, ok, te doy chamba, pero no te voy a pagar lo que le pago normalmente a un trabajador, te voy a pagar la mitad, y eso dale gracias a Jehová porque te estoy pagando. O sea, están abusando de ellos. Ese tipo de pruebas es la que está viviendo este lector judío cristiano del primer siglo. O sea, de pronto por su mente pasa, oye, pero ¿no se supone que ahora creer en Cristo traerá bendición? Lejos de ver una bendición material, estoy viendo prueba tras prueba. Diríamos como mexicanos, me está lloviendo sobre mojado. Entonces, es una situación adversa, es la prueba que a ellos les está tocando vivir, y quizás no te identificas con esa prueba, amigo o hermano, pero hay pruebas en tu vida con la cual sí te puedes identificar. Yo decía hace 2 domingos de un hermoso matrimonio, ellos son creyentes, un hermoso matrimonio que tuvieron 7 hijos varones, viene la 8ª hija o viene el 8º hijo y justamente es mujercita, Laura. Y van manejando en Los Ángeles, allá en California, Jimmy y Janet Wine, y entonces son unos creyentes fieles a Dios, que están sirviendo a Dios, que están también educando a sus hijos, y la verdad uno podría pensar, híjole, estos hermanos, qué bendecidos son. Y entonces van manejando y tienen un accidente porque viene un tipo con algunos alcoholes arriba, y por la imprudencia de este amigo chocan
y van con dos niños y la pequeña Laurita, y aunque Laurita está en la sillita de bebé, el impacto es tan fuerte que sale con toda sillita, y la única que muere es Laurita, la única hija que tienen, muere Laurita. Hoy tú los ves, yo te había dicho esa vez, después de escuchando el audio, que fue hace 15 años, pero no, o sea, imagínate, Jessie Wine, la esposa de Quique, no había nacido, así que Jessie tendrá unos 20 y algo de años, o sea que échale unos 28 años fue eso. Si tú ves a Jim y a Janet Wine, podrías ver a unos padres que están agradecidos, después de algunos años entendieron la prueba, fue una prueba muy difícil, pero esa prueba tuvo la intención de sacar lo mejor de ellos. Esa prueba, de acuerdo a lo que dice el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa algunos. Ellos hoy, aún a pesar de esa circunstancia adversa o de esa prueba, la prueba tenía la intención de sacar lo mejor de ellos y de hacerlos cada vez más perfectos. No en la perfección que pensamos que cero pecado, ellos nunca se equivocan, no, la perfección que viene como un creyente tratando de caminar lo mejor posible. Esos son los tipos de pruebas que hoy creyentes del siglo XXI tenemos. No como las pruebas de las que recién te refería y a las cuales Santiago tienes que escribirles para animarles. Son creyentes que sí, como tú y como yo, a veces viene el desánimo. No me digas que a veces no te desanimas. Yo decía, de pronto te quitaron el trabajo. Dani Toscano está dando clases a sus pequeños ahorita. Dani Toscano hace casi un año, un día le dijeron, mira, ya no tenemos chance de seguirte empleando en esta empresa. Y en un momento dado fue difícil, pero si tú hablas con Dani hoy está gozoso de poder estar haciendo chambitas, él está haciendo su empresita, y en ese sentido también está atendiendo a su hija, a su pequeña hija. Él oraba para que pudiera tener tiempo con su familia y con su hija. Solamente que a veces las respuestas de Dios no son como nosotros las queremos. Ahí está su prueba, se quedó sin trabajo. Pero también él agradece a Dios porque hoy es más perfecto y más cabal. Y él entiende que hoy su tiempo es con su hija que está cumpliendo, o ya cumplió, si mal no recuerdo, 1 año. Estas pruebas son las que vienen de multicolores. ¿Cuál es tu prueba, familia? ¿Cuál es su última prueba? ¿Pruebas financieras? ¿Pruebas de salud? Hoy estamos orando por una hermana que se llama Lili, la conocimos, ella es una hermana sana, y a principio de enero, ¡pum!, le detectan cáncer. El día viernes la operaron, una operación de 13 horas. Hoy, gracias a Dios, nos escribe Aviv, su esposo, hermanos, muchas gracias. El doctor dice que todo bien, atacaron o erradicaron el cáncer, está funcionando todo. Ahora te digo, yo un día lo vi en el Starbucks echando un cafecito, o sea, yo justamente pasé, tenía que hacer tiempo, me he hecho sin café, es imposible agradable, soy cafetero, así que un café. Entonces, ¿a quién me encuentro ahí? Aviv, ¿qué onda, Aviv? No habíamos platicado hace rato, nos habíamos mensajeado. Y Aviv se sienta conmigo y ahí se quebranta. Y Paco, por favor, te pido que eres sus ojos cristalinos, hermano. Yo entiendo que Dios me llevó ahí para en ese momento confortar a Aviv. Y Aviv abrió su corazón. Su prueba, tiene 3 hijos, ya todos, el mayor está en la universidad, el que le sigue en la prepa y el que le sigue saliendo de la secundaria. A estas alturas del partido puede perder a su esposa. Esa es su prueba. Cada uno de los que estamos aquí estamos en prueba, hemos tenido una prueba o vamos a tener una prueba. La pregunta que te tendría que hacer, ¿y cómo vas a responder esa prueba? ¿Cómo vas a visualizar esa prueba? Entonces, cuando te pongo todo eso en la charola y te digo, ¿cuál es tu prueba? Entonces va a tener sentido lo que Santiago ha escrito en este libro. 5 capítulos nada más. El medio hermano del Señor Jesucristo, que mientras Jesús, su medio hermano, estuvo haciendo ministerio años atrás, él nunca le creyó. Cuando Cristo asciende es al primero que se le aparece, o al segundo, tercero que se le aparece, ahí se convierte. Y ahora es un hombre convertido al cristianismo, escribiendo a creyentes que en su labor de pastor, él es el pastor de la IBM Jerusalén y les está escribiendo para animarles, familia. Una de las razones de que exista una iglesia local, en esta IBM, el Marqués, es para animar tu corazón, para confortarte si estás afligido, pero también para afligirte si has caído en una comodidad, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios que hoy estamos estudiando, imagínate el sol. Hoy amanecimos en un hermoso sol, pero ese mismo sol, ¿qué le hace a la mantequilla y qué le hace al barro? A la mantequilla la derrite y al barro lo endurece. Entonces agarra el alfarero, hace un hermoso jarrón de barro, ¿y dónde lo va a poner? Sino en el sol. Y el mismo sol que te alumbra, que te ilumina, que calienta tu cuerpecito, es el mismo sol que a la mantequilla derrite y al barro lo endurece. Esta es la palabra de Dios. Mi oración ha sido que esta palabra de Dios en esta mañana te derrita, que no te endurezca.
Porque seguramente ya vienes con un corazón endurecido, porque no sé las cuestiones por las que has atravesado, pero te encuentras aquí, expuesto a la palabra de Dios. Y mi oración entonces es, ¿por qué no permites que la palabra de Dios pueda derretir tu corazón? Entonces tienes a Santiago escribiendo estos creyentes que están casi a punto de endurecer su corazón, porque Dios, no me va bien. Y tienes a Santiago, hermano, no te preocupes. Cuando estés en alguna prueba, tranquilo, porque la prueba tiene una intención. No es nada más sufrir por sufrir, no. Trata de sacar lo mejor de ti. Ahora mira, con eso en mente, continúa el versículo 5. Y aquí sí leemos todos. A la cuenta de 3. Esperamos que todos traemos Reina Valera, pero contamos 1, 2, 3. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. Hasta ahí vamos a analizar el día de hoy en los siguientes 30 minutos que me quedan. Fíjate qué hermoso. Está terminado el versículo 4, el cual ya recién leía, dice, las pruebas tienen una intención, familia. Tienen un objetivo en nuestras vidas, sacar lo mejor de nosotros. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí esa palabra que tenemos que resaltar, diversas pruebas. Para ellos la prueba es la que recién te decía, o sea, han dejado su país, han dejado su ciudad, pero la prueba puede tener, esta palabra es multicolor. Yo te comentaba de Jimmy y Janet, la pérdida de un hijo, quizás te hablaba de Dani, la pérdida de un trabajo. Hay diversidad de pruebas, pero dice aquí el versículo, tened por sumo gozo, alégrate. Ya, a ver, Santiago, ¿cómo quieres que me alegre? Claro, no te vas a poder alegrar sin antes entender por qué viene la prueba. Después dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, lo que Dios prueba es la fe. Fe que no es probada es una fe incierta. Mi hija va a pasar, termina ahora en julio, tercero de secundaria. ¿Por qué se toman el tiempo los profesores para hacerles exámenes? Porque tiene que ser probado su conocimiento. Fe que no es probada es una fe incierta. Dios tiene que probar nuestra fe. Entonces dice ahí el versículo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, largura de ánimo. Versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ahí todavía como que yo, lector del siglo XXI, me queda un poquito la duda, híjole, es que ya te quiero ver en la prueba diciendo, tomándote el tiempo para decir, ¿y por qué me está pasando esto? O quizás preguntándote, ¿qué estoy aprendiendo de la prueba? Después de que pasó la prueba, quizás te tomarás el tiempo y dirás, entendí a través de la prueba que tengo que ser más sencillo, que tengo que ser más humilde, que tengo que ser buen administrador. Si tus pruebas son financieras, después de que pagas, dices, híjole, es que, a ver, si no me alcanza para comprar esto, ¿para qué voy a una noche nocturna de Liverpool? ¿O para qué voy al tianguis? ¿Para qué voy a las pacas? Brother, tu presupuesto de ropa son 500 pesos al mes. Puedes ir a Liverpool, sí, pero tú puedes ir a una paca y con 500 pesos te llevas 2, 3 trapitos. Entonces, ¿qué aprendí en la prueba financiera? Tengo que ser buen mayordomo. Y así podríamos, porque hay diversidad de pruebas. De pronto el doctor me dice, mira Paco, andas mal, tienes que operarte. ¿Qué aprendo de la prueba? A cuidar mi cuerpo. A ser buen mayordomo. Hoy estoy pasado 5 kilitos, pero tú me debiste haber conocido cuando pesaba 85. El cuello se había desaparecido, no tenía cuello. Y un día estábamos en Gringolandia y ahí me agarró. En ese momento no sabía lo que era, pero nada más podía dormir en una tina con agua caliente porque dormía en la cama, los riñones. No era una cosa impresionante. Ahora, ir al doctor en Estados Unidos es un lujo. Yo me aguanté el dolor 3 días, me acuerdo. Y yo digo, híjole, pues no sé si fue feo o estupidez. Yo creo que fue estupidez porque pudo haber reventado ahí algo. Llegamos a Ciudad de México. ¿A dónde vamos? Gracias a Dios por la vida del doctor Simi, al doctor Simi.
Y ahí la doctora luego me hizo una auscultación. Tienes gastritis, infección urinaria y no sé qué otra cosa. Ay, colitis. No se lo deseo, imagínate, para que diga esto, no se lo deseo ni a Satanás, porque el dolor está intenso. Así que, ¿qué me dijo? Mi prueba fue de salud. ¿Quién me exhortó? Una doctora inconversa. O comes mejor y haces ejercicio, o así te va a ir. Diversidad de pruebas. ¿Qué aprendo? No, mira, sí, me encantan los taquitos en la noche, pero trato de... Pues no quiero llegar a eso. Entonces, te das cuenta cómo al final de las pruebas, que hay diversidad de pruebas, es como que algo tuviste que aprender de la prueba. Y si no aprendiste, hermano, otra vez el examen. Y así las cosas. Ahora, versículo 5, empezamos con cuestiones prácticas. Y esto es lo rico de Santiago. Santiago es un libro muy práctico. No es un libro o una carta muy teológica como lo es Romanos, como lo es de pronto Tesalonicenses. No, Santiago es muy práctico. Es fe y acción, fe y acción, fe y acción. Entonces de pronto, por eso el versículo 5 tiene sentido. Dice, y si alguno de vosotros que están en prueba tiene falta de sabiduría, o sea, no sé cómo encarar la prueba, pídala a Dios. ¿Ves? O sea, te habla de la prueba, te habla de la diversidad de pruebas, te habla de que va a ser su obra completa. Todavía no lo entiendo y entonces Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría? Porque hay de sabiduría a sabiduría. Uno puede pensar, ¿no? Octavio Paz, un hombre muy sabio. Sí, yo diría inteligente. Tenemos entonces a filósofos mexicanos muy buenos, o filósofos o intelectuales latinoamericanos muy buenos. Son inteligentes, pero no son sabios. Un título, maestría, doctorado, te hace ser una persona capacitada intelectualmente hablando, pero no te hace sabia. Yo conozco personas que son campesinas, que no tienen estudios de posgrado y son más sabias que los que tienen maestrías y doctorados. O sea, a ver, yo puedo tener una maestría y doctorado y colgarla y en alguna especialidad y colgarla en mi despacho, y eso no me hace sabio en mi trato con el sexo opuesto y termino engañando a mi esposa. Brother, pero tu maestría, no, es que eso no te hace sabio. O sea, no piensas sabiamente, oye, si me meto con esta chica, voy a destruir mi matrimonio, mis hijos se van a apartar. O sea, no hay sabiduría. Entonces, no necesariamente los títulos te hacen sabio. ¿Qué te hace sabio entonces? Y acuérdate que Santiago tiene en su mente, porque es judío, tiene en su mente los escritos del Antiguo Testamento. No hay libros del Nuevo Testamento circulando. Antiguo Testamento es todos los libros que se escribieron antes de Cristo, son 39. Nuevo Testamento son 27 libros, son los libros escritos desde que Cristo vino hasta el Apocalipsis, son 27. Juntos somos 66, pero cuando se escribe Santiago no existen los otros 26 libros. Así que Santiago tiene en su mente lo que aprendió en la sinagoga. ¿Y qué aprendió en la sinagoga? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la Torá, o lo que nosotros llamamos Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero todo judío se sabe en los proverbios. Normalmente cuando vienes por primera vez y empezamos a hacer plática, yo te animo, mira, estúdiate los proverbios, léete un capítulo por día, hay 31 proverbios, léete un capítulo por día y te vas a dar cuenta, y los que han hecho ese ejercicio, no manches, es sabiduría. Por ejemplo, todo judío sabía, así como todo mexa sabe o mexicano sabe, sabe el versículo de Juan 1:29, más a todo, he aquí el Cordero de Dios, y ustedes saben cómo termina. Si fueron religiosos de chavitos y que los hicieron primera comunión y confirmación, te sabes cómo termina Juan 1:29. Solamente que no sabías que estaba en Juan capítulo 1, versículo 29, pero te lo sabes, dice aquí el Cordero de Dios, y tú sabes cómo termina. Que quita el pequeño, ahí estás con tu cirio pascual, ¿no? Y ahí andabas. Ni sabías por qué Cordero de Dios, para allá andabas. Bueno, judíos de esa época sabían proverbios. ¿Te acuerdas cuando Cristo viene Judas Iscariote? Te pongo un ejemplo porque para que entiendas esto que te estoy diciendo. Viene Judas Iscariote y le da el famoso beso de Judas, ¿te acuerdas? ¿Y qué le dice Cristo? Amigo, ¿a qué vienes? Hoy lo leemos, pues amigo, cuate, bro. Pero esa palabra amigo es una palabra hebrea que le hacía alusión a Proverbios 17:17. ¿Y qué dice Proverbios 17:17? Todo judío se lo sabe. En todo tiempo ama el amigo. El título que le está dando a Judas Iscariote, que en ese momento le está dando el beso. Amigo,
Es que pobre Judas, ¿qué culpa tenía? No, ninguna. Por esa razón Cristo le dice, ya me tenías que traicionar, me tenías que entregar, porque estaba escrito en las profecías mesiánicas, los salmos lo dicen. Ya está, me traicionaste para que se cumpla la escritura. Pero de mi parte, sigue siendo mi amigo. Qué amor, ¿no? ¿Y tu parte? Y entonces dice que Judas hizo un paso atrás, guardias. Y entonces cuando le dice, ¿qué tienes contra mí, amigo? Está refiriendo Proverbios 17:17. En todo tiempo, ama el amigo. Pero no termina ahí. Yo te amo, amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Cristo está en angustia. Viene de orar en el huerto del Getsemaní llorando gotas de sangre. Está en agonía. Está en agonía que en su oración le dice al Padre, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. No me gustaría llegar a ese juicio, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y de pronto, silencio. Se escucha a lo lejos la guardia pretoriana. La guardia judía, no pretoriana. ¿Quién encabeza ese mitin? Judas Iscariote. Amigo, estoy en angustia, yo te amo. Porque en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué palabras, ¿no? Proverbios 17:17. Así que cuando Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocharte. Pero pida con fe, no dudando nada. Así que la sabiduría es la que se refiere. ¿Cuál sabiduría es? Es la sabiduría que viene o que ellos saben que está referida en Proverbios. La sabiduría es la referencia al entendimiento. Fíjate, la sabiduría es referencia al entendimiento y las habilidades prácticas. Son cuestiones prácticas, no son títulos. No sabiduría o especulaciones filosóficas. No es ese tipo de sabiduría, ¿eh? Y entonces de pronto nos encontramos educando a nuestros hijos. La sabiduría práctica que dice en Proverbios me dice, Paco, tu hijo, si es rebelde, hay que disciplinarlo. Y le vas a dar en las pompis, no le vas a dar en la cara. Y le vas a hablar con amor. Nico, te tengo que disciplinar. Porque papá te dijo que no hicieras esto y tú lo hiciste. Y te di una advertencia, Nico, no lo hagas. Después te mandé la segunda advertencia, tú tienes que aprender. Por favor, hijo. No le va a ver, hijo de la... Yo recibí castigo y nosotros como mexicanos recibimos castigos. Pero la sabiduría que te dice la palabra de Dios en Proverbios es disciplínalo. No lo castigues, disciplínalo. Dile por qué. Después le vas a dar y después lo vas a abrazar, hijo. Lo hago porque te amo. Fíjate qué sabiduría práctica. El tema es que la sabiduría de este mundo te dice, no, vas a quebrantar su alma. Habla con él. La sabiduría de este mundo, cuando hablamos de la parte infantil, te dice, los no existen. Híjole, mano. ¿A qué le hago caso? ¿A la sabiduría que viene en la palabra de Dios o a la sabiduría de este mundo? Que por cierto, dice la palabra de Dios, ahí fíjate qué interesante, Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una hermosa definición de la sabiduría. Es decir, Santiago sigue hablando de la sabiduría en los capítulos que le siguen. Versículo 14 del capítulo 3 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no presuman, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Ay, Dios mío, o sea que Santiago te está diciendo, hay dos tipos de sabiduría, la que viene de lo alto y la sabiduría terrenal y diabólica. Híjole, mano. Mira, yo aliento mucho a los jóvenes a que estudien en la universidad. Ahora, mira, siempre es un arma de dos filos. O terminas de acrecentarte y fortalecerte en tu fe, o esta sabiduría que es terrenal puede ser diabólica. Yo estudié arquitectura y los arquitectos tenemos la fama de ser engreídos. ¿Y sabes qué es lo que provoca que seamos engreídos y que somos superiores a los ingenieros civiles? Desde la escuela te lo van enseñando. No, es que tú puedes todas. Y si vas a una escuela cuyo pensamiento es marxista, como la escuela que yo fui, no te cuento. Porque 5 años estamos expuestos a sabiduría terrenal que puede ser diabólica. Entonces yo salgo flotando como, no, a mí nadie me merece. Después los catarrazos te das cuenta, no, pues sí, cliente, tenía razón, sí, albañil, Poncho, pues la verdad aprendí 5 años, pero los que hacen la magia son los albañiles.
flojito y cooperando. La universidad te puede hacer engreído. Ahora, vamos a pensar, no es la universidad, fui a un seminario bíblico, teológico. El seminario también te puede hacer engreído. Y te puede dar, no, yo quiero exponer Santiago de una manera expositiva, el que predica ahí, no fue tan expositivo. Eso es orgullo. ¿Hueles a oveja? ¿Estás entre la gente? ¿O te gusta nada más estar ahí escribiendo y poniendo en WhatsApp o en redes sociales? Brother, hay que oler a abeja, hay que estar entre la gente. ¿Ves cómo hay sabiduría que viene de lo alto? Y hay sabiduría que tú has decidido escuchar que viene terrenal y no te va a llevar a buen término. Porque después dice aquí el mismo Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No vas a cambiar. Así como educo a mis hijos, si hoy Dios me envía otro chamaquito, vamos a pensar que no creo, pero si me lo enviara, lo educaría igual. No cambia. No, pero eso ya se escribió encima Proverbios de así sumas hace 4,000 años, Paco, y la tendencia es esta. Sí, brother, pero lo que funciona es esto. La sabiduría que viene de lo alto. Pero al final del día Dios, que es un caballero, te va a decidir, tú escoge. A mí me gustaría, aquí está el libro, aquí está el instructivo de cómo guiar a tus chamacos. Acá está el instructivo de cómo ser un esposo, un padre. Pero claro, la sabiduría que viene de lo terrenal te dice, pues qué tanto es una canita al aire, así le das vigor a tu matrimonio, para que sepas valorar. Ah, bueno, sí, pues. No es hipócrita la sabiduría que viene de lo alto. Y lo que está diciendo Santiago entonces, está diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. A propósito, Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante, ya desde que arranca Proverbios dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Fíjate, versículo 4, aquí tenemos varios jóvenes y algunos que nos hacemos jóvenes todavía. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, dos cosas, jovencitos, inteligencia y cordura. ¿Qué es lo contrario de inteligencia? Estupidez. ¿Y qué es lo opuesto de cordura? Pues calentura, diría yo, ¿no? Familia, dime tú si no, si hoy estás aquí viviendo consecuencias de tus decisiones estúpidas en tu juventud. Este versículo te lo está diciendo. Yo sí. Último año de la universidad, siendo cristiano, no fue mi mejor año de vida cristiana. Y hubo consecuencias. Por eso tendría que haber hecho más caso a Proverbios, para darte, Paquito, cuando estabas aborrecente, para darte inteligencia y cordura. Pero ahí te van las 5 minutos de calentura. ¿Y sabes qué es lo triste después? Quien tiene la culpa no eres tú, es la sociedad. Y si escalamos un poquito más, le vas a echar la culpa a Dios. Entonces, lo que está diciendo Santiago a estos hermanos, no le eches la culpa a Dios. ¿Te falta sabiduría? Pídela a Dios. Y ahora el versículo 7 de ese mismo Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría, y fíjate qué hermoso, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, a veces, querida familia, si no soy sabio, ¿qué soy? Soy insensato. Y lo que te está diciendo aquí Santiago entonces es, no seas insensato. ¿Te falta de sabiduría? Bienvenido al club. Aquí no nos falta sabiduría, familia. A mí me falta. ¿Te hace falta sabiduría en tu prueba? Pídela a Dios. ¿Y cómo la voy a pedir si no a través de la oración? Y dice, el cual da a todos, promesa, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero fíjate el versículo que sigue, pida sabiduría, fíjense bien. Yo quiero también recomendarles, a propósito de que este miércoles o jueves, no sé si fue miércoles o jueves, murió un excelente pastor americano, Timothy Keller. Timothy Keller fue un pastor, la verdad que escribió 72 años creo que tenía. Escribió muchos libros, yo he leído esos dos libros yo los recomiendo, esto es sabiduría práctica.
Y lo padre es que Santiago te dice, ¿te falta sabiduría? Compra este libro. No había libros, pero había oración. Entonces yo agregaría, ¿te falta sabiduría? Pídele a Dios, pero de pronto no sabes exactamente cómo conducirte en diferente prueba. Perdiste una persona, no sabes cómo vivir tu duelo. Yo te puedo recomendar un libro que se llama Cuando Dios hace cosas que no tiene sentido. Un excelente autor. Pero de pronto tu fe está así como que, híjole, estoy en la universidad y estoy así como que ya dudando. Brother, cómprate este libro. Una fe lógica de Timothy Keller. Un libro que es padrísimo. En lugar de andar leyendo las TV novelas y que tu libro compra este libro. Es que está muy caro, 300 pesos. A ver, 300 pesos, familia. Yo sé que no es algo barato, pero ¿cuántas veces no has gastado 300 pesos en cosas que la verdad dices no tienen sentido? El segundo libro que leí se llama Toda buena obra. Un libro, no manches, que me voló la cabeza, así hablando de la importancia de que, en qué momento el cristianismo empezó a decir es que este es trabajo secular y trabajo espiritual. Soy pastor de tiempo completo. No. Porque el trabajo no fue consecuencia del pecado. Adán ya trabajaba. Entonces tienes que englobar, tu trabajo es la voluntad de Dios para tu vida y a través de tu trabajo vas a hacer testimonio. Y solamente te estoy dando 2 títulos. Estoy leyendo un libro que se llama Una iglesia centrada, no lo he terminado de leer. Y libros como eso, el buen Timothy Keller, Dios lo usó con una mente brillante, traduciendo muchas cosas, o más bien tratando de llevar aterrizando cosas al lector del siglo XXI respecto a áreas que como lectores del siglo XXI batallamos. Porque ser pastor en Nueva York no es fácil, es una ciudad cosmopolita. ¿Y cómo explicas tu fe verdadera con un público intelectual? Hay que saber una fe lógica. Lo que quiero decirte con esto, familia, es, ¿tienes falta de sabiduría? No solamente la pidas a Dios, lo cual ya dice Santiago. Familia, estamos acá nosotros para ayudarte. La importancia de entender Génesis 2:24, no es bueno que el hombre esté solo, coma. La importancia de entender Proverbios, no me acuerdo ahorita la cita específica, pero dice Proverbios, en la abundancia, en la multitud de consejeros hay sabiduría. De pronto tienes que hacer una compra, a lo mejor puede ser incluso una compra de bien raíz, pide consejo. Te estoy poniendo cosas muy prácticas, ¿no? O de pronto quieres comprar de pronto un coche. Acá tenemos a Juan Caterrones, que es, pues bueno, los coches. Familia, pide consejo. Si te falta sabiduría, pide consejo. Te estoy poniendo pruebas muy prácticas. Dios nos ha rodeado de gente que sabe más que nosotros. Yo mismo pido consejo con mis albañiles. Oye, Poncho, ¿cómo le hacemos acá? No me enseñaron eso en la universidad. Poncho, no se preocupe, aquí, mira, aquí podemos hacer. Yo digo, Poncho, nada, le pongo un saquito así y lo pongo a enseñar clase. El tipo se lleva de calle a mi profe que tuve en construcción 1 y 2 y 3. Pide consejo. Te estoy hablando de cosas muy prácticas, pero lo que está diciendo Santiago es, pero pida con fe, en el versículo 7, pero pida con fe no dudando nada. No dudes. Porque después hace una analogía, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Piensa en las ondas del mar, ¿no? Si el primer punto es sabiduría de arriba versus sabiduría terrenal, este versículo 8 nos habla de fe contra la duda. ¿Quién de aquí no tiene dudas? Muchos tenemos dudas. Por esa razón, sabiendo Santiago cuál es nuestro talón de Aquiles de todos los cristianos de todos los tiempos, ahora, si vas a pedir sabiduría, pídela con fe. No dudes. No dudes como diciendo, híjole, ¿será que Dios me dará? Y si mejor me atengo a este consejo, y si mejor me atengo a esto, y mejor me escucho Fernanda Familiar, y mejor me escucho el podcast de... Pide con fe. No dudes, porque si no vas a ser como esa onda que es arrastrada de un lugar a otro. Y hoy piensas esto, mañana piensas el otro, mañana estás acá, mañana estás allá. Hay un consejo único. No dudes. Ahora, de aquí ponía algunas anotaciones, ¿no? La duda tiene que ver con estar dividido entre pensamientos diferentes dentro de uno mismo. No solo como resultado de alguna indecisión mental, sino más bien por un conflicto moral interno o por desconfianza de Dios. Ahora, cuando habla de onda del mar, ponía aquí una anotación, la persona que duda sobre la capacidad o la disposición de Dios para brindar su sabiduría es como el mar revuelto y agitado que se mueve de un lado a otro con sus olas incesantes y que nunca se puede quedar calmado. Y eso es el peor
escenario de una persona. ¿Estaré haciendo bien? Y si no, y estás en la noche, ya estás para dormir y te paras a las 2 de la mañana. Abre los ojos. ¿Y si hice mal? Y mañana voto. ¿Y si? Y te das vuelta y andas ahí, te paras, ahí estás. Si eres casado, despiertas a tu esposa. Y pobre tu esposa, pues de encima es de sueño ligero, no, pues ya me la despertaste, se enoja, ese enojo trae todavía más confusión porque al otro día tienes que firmar y andas ahí, estaré bien, descansa en el Señor. Pero para que descanses en el Señor tienes que pedir sabiduría con fe. Para que descanses en el Señor pide consejo. ¿Sabes cuál es una de las cosas que siempre todo jovencito se enfrenta? Termina la prepa. ¿Qué carrera estudio? Y ahí estás dando vuelta. Encima las opciones antes eran menos, hoy son más. Y ahora está definida por si quedas o no en la universidad. Anticípate. ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es? Ya ni siquiera eres por qué carrera vas a estudiar. ¿Cuál es tu vocación? Comienza desde ahí. Y después pide consejo con los seres más inmediatos, los que te van a decir la neta. Si tienes hermanos, tus hermanos. ¿Qué le andas dando ahí a pensar que vas a estudiar arquitectura si dibujos todos feos que haces? Pues que te hablen con la neta, ¿no? ¿Para qué le andas ahí? Mejor que te hablen con la neta ahí cuando ya saliste de arquitectura y ahora. Y después tus padres. Y si tienes una iglesia local, como es el caso, pregunta, oye, ¿cómo para qué me ves bueno o buena? Y ahí andas dándote vuelta y aquí, allá y... ¿Ves? Son cosas prácticas. Son cosas prácticas. Claro, aquí estamos hablando de un contexto, una prueba complicada. Pero pídele a Dios, ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esa prueba? ¿Qué estoy aprendiendo? Pide la sabiduría a Dios, pero pide con fe. Después dice el versículo continuando, fíjate, qué interesante porque en Primera de Reyes encuentras algo así, algo de duda. Capítulo 18, versículo 20, tienes al buen Elías y tienes a los sacerdotes de Baal. Y fíjate, dice, entonces Acab, que era el rey en ese momento, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y hace una pregunta, que es la misma pregunta que a veces también nosotros tenemos que hacernos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa es la Reina Valera, la nueva traducción viviente, la pregunta es un poquito más clara, dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Y después termina diciendo, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, creen que ustedes es Dios, pues vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No, después vino el fuego que descendió del cielo y en ese momento el propio Elías dijo, ahí está, ¿ves? A ver, sacerdotes de Baal, les toca a ustedes, a ver, háblenle a su Dios. Y ahí están danzando 400 personas. Y Elías también bien bullying. Háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Pues no baja. Y de pronto le toca a Elías, fuego baja del cielo, listo, como quedamos. Si respondía a Dios, estos sacerdotes, cuello. Así que Dios le responde, cae fuego del cielo, Elías, guardias, como en las galletas emperador, ¿no? Guardias. Dice, no, agarren, denme el machete, denme la espada, yo les corto la cabeza, 400 cabezas. Hay que estar decapitando 400 personas para al final, ay, qué padre, ¿no? El tipo se cansó, o sea, no es que llegaban los sacerdotes de Baal, aquí me pongo, aquí estoy bien o me muevo. Cada uno de los 400, ¿tú crees que iban? Sí, como no, acá estamos. Gritando, no sé qué tanta cosa, pero... Y ahí lo tienes, fuerza, hay que tener fuerza para cortar. Y después Elías cae en una depresión. Quítame la vida, Dios, ¿ves? Y uno anda ahí de acá, de arriba para abajo, brother, ¿ya descansaste? O sea, descansa también. No es por acción, brother, tómate tu tiempo. Es más, hasta bíblico es, el séptimo día descansarás. Bueno, me fui un poquito de tema, pero el punto aquí con todo esto es, así es la onda del mar. Indecisos, andamos de un lugar a otro, o escuchando un consejo a otro, y al final date cuenta, quieres escuchar el consejo que tú quieres escuchar, y le vas a preguntar a la persona que sabes que te da el consejo que tú quieres escuchar. Entonces, pues hasta eso lo hacemos, ¿no? Familia, pide con fe, no dudando. Esa es la acción, pide con fe.
Dice la fe, en Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y finalmente, en el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Obviamente es como, mira, pues, si no lo haces así, si estás dudando, pues no vas a recibir cosa alguna del Señor. Y aterrizamos con el versículo 8, doble ánimo. Entonces hasta ahorita hemos visto sabiduría de arriba contra sabiduría terrenal. Hemos visto la fe versus la duda. Y ahora vamos a ver doble ánimo contra cabalidad, que es lo que justo nos dijo los versículos anteriores. Doble ánimo, ahorita lo vamos a tratar de desarrollar. Primero permítame leer el verso. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a tratar de hacerle un ajuste. Voy a ponerle ahí mi nombre como tú quiero que le pongas tu nombre. Paco, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y ahora fíjate, dices inconstante, ¿en cuáles caminos? Todos. Entonces, piensa en el camino financiero. Hoy ahorro 10 pesos, mañana no. Entonces tienes una meta de invertir en algún proyecto, pero eres inconstante. Piensa en el área de la salud, piensa en el área de tu matrimonio, piensa en el área de tu paternidad. Hoy sí te disciplino, hijo, mañana no, porque estoy cansado. Hay una inconstancia. Cuando tienes dos pensamientos divididos, hay una inconstancia, ¿no? Y entonces estás ahorrando y llevas una buena lanita, pero de pronto se te presentó una oferta que según tú nunca más se va a volver a presentar. Y ahí vamos. Y es que el auto me lo dejan en tanto, ahí vas, cómpralo. Va, échale ganas. ¿Y ya preguntaste a Juan Carlos si ese auto te conviene? Porque Juan Carlos, ahí como lo ves, no vende la salvación, porque bueno, ya le dije, mira, la salvación no se vende, lo demás puedes vender sin ningún problema. Entonces tenías tu guardadito porque tu objetivo era comprar un predio, un terrenito, pero te salió la oferta. Te traigo ese ejemplo porque a mí me ha pasado. Y ahí vas. No, es que Shana, en serio, mira que... Y Shana te da el consejo, mira mi amor, sería bueno. No, es que tú no sabes, es que mira, no sabes, esto no se va a volver a presentar. Y ahí va uno de... Iba a decir burro, pero sí, también burro. El hombre de doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos. Una traducción literal de la expresión griega denota una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. Esta es la descripción gráfica del hipócrita, aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en Él tan pronto llegan las pruebas, por lo cual no recibe una sola cosa. O sea, en pocas palabras, te quedas como el perro de las dos tortas. Lo trato de aterrizar en cosas que a mí me han pasado, a mí me han pasado, por eso lo digo con toda autoridad, porque tengo autoridad y dices, híjole, qué burro, ¿en qué estaba pensando? Y ¿sabes qué es lo peor? Cuando la esposa te dice, te lo dije. Para mí eso es lo peor que puede decirme acá mi domadora. Y cuando los niños van creciendo, ya son más también, ya la ardillita les gira, ¿no? Y cuando Vela te dice, también están los hijos, ¿eh? Te lo dije, papá. ¿Tú qué sabes de la vida? ¿Verdad? Se ríen porque hay pecado en sus vidas. Nah. Si ahorita tienes tus hijos chavitos, dale gracias a Dios. Ahorita les das sus apes y, ay, ¿tú qué sabes, mocoso? Cuando tú vas, yo fui y vine 2 veces, sí. Pero a veces Dios usa a tus hijos para hacerte ver cosas. Si Dios hizo hablar a una burra para hablarle a un profeta, ¿por qué no va a hacer hablar a tus engendritos inconversos? Hazles caso. Y de pronto tú estás ahí echando, ay, es que no sé, Dios no me responde. Y de pronto ves a tu hijo haciendo su devocional. Y tú en lugar de ver tu devocional, ahí andas ahí con el Instagram y todo. Y Dios no me escucha. No te tuvo que decir tu hijo. Tú lo viste y ahí está, cachetada con guante blanco. Pero eso no sucede aquí, hermanos. Eso sucede en otras iglesias. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje que acabo de leer, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Yo pongo un ejemplo de esto. Piensa, por ejemplo, cuando te vistes, mujer, hermosas mujeres que Dios nos ha traído aquí. Cuando te vistes, tu pensamiento está entre dos mundos: para agradarle a Dios o para agradarle al mundo. A veces terminas poniéndote cosas para agradar al mundo. Pero los varones no estamos tampoco lejos, ¿eh? A veces nuestro pensamiento está dividido entre el qué dirán y el qué dirá Dios. Yo puedo traer un coche un poquito mejor que el Vento que traigo, pero yo sé que hoy no es el tiempo para gastar un auto mejor. Pero ¿cómo va a llegar un arquitecto en un Vento? Pues mejor que llegue, pues ya de fregado en un BMW, ¿no? Allá viene acá, ¿no? Que se vea que el arqui es, pues acá, ¿no? Hoy no me alcanza, hoy estoy bien, hoy estoy en un proceso de inversión, hoy me funciona esa navecita, agradecido por los 4 cilindros, los 12 kilómetros por litro, que me rinde mi Ventito. Pero ya estoy orando por una camionetita. Y ya estoy poniendo a trabajar al buen Giancarlo. Giancarlo, ahí te encargo, ¿no? Este es mi presupuesto. Y como Giancarlo te vende hasta... Mira esta camioneta, pastor. Sí, ya se me sale de mi presupuesto, Giancarlo. A menos que tú me ofrendes los 70,000 de más, con todo gusto te las acepto. Porque no me alcanza. Familia, te pongo estas cosas porque son las que batallamos. Y yo sé que son las que también tú batallas. Y sé que los creyentes del primer siglo batallaron, pero una diversidad de prueba diferente a la que tú tienes. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a leer otra vez el pasaje y creo que recién que voy a leer y que ya lo expliqué vas a entenderlo mejor. Dice el pasaje, versículo 5: y si alguno de vosotros, ahí ponle tu nombre, y si Paco, Elia, César, ponle tu nombre, ¿tienes falta de sabiduría? Elia, pídele a Dios. José, pídele a Dios. Porque Él te la va a dar abundantemente y no te va a reprochar. Te va a ser dada. Pero pide con fe, Brenda, pide con fe. A Mayrane, pide con fe, no dudes. Porque si dudas, mi querida Mayrani, si dudas, mi querida Esme, Iván, que nos estás viendo en Gringolandia, eres semejante a la onda del mar. Y es que hoy estoy en Estados Unidos, esta va para ti, Iván, estoy en Estados Unidos, no, pienso como gringo, hasta me pongo el cinturón de seguridad, no, brother. Hasta obedezco las señales, ti, 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 ya, vuelta a la derecha, hasta me paro y respeto las cebras. Adelante, pásenle, brother. No sea, o sea, es tu convicción. Pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Verso 7, flaca, no pienses pues que si haces así te vas a recibir alguna cosa del Señor. Paco, si eres de doble ánimo, vas a ser inconstante en tus caminos. Si Dios es Dios, síguele, ya está. Si es el mundo, adelante, nadie te está obligando. ¿Por qué no terminamos orando, familia?